Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios. Y es ideal este momento, aprovecho para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a orar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Hijitos míos, yo soy la fuente de agua viva. Tienen que recurrir a mí y disfrutar de todo lo que mi Hijo Jesucristo ha hecho disponible. Diríjanse a mi palabra, confíen en ella, porque allí está expresada mi voluntad revelada. Amado Padre, queremos darte las gracias por este mensaje de exhortación, de consolación, Padre Santo. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para aquellos que deseen, que anhelen operar las manifestaciones del Espíritu de Dios, los invito a que se anoten al seminario La Abundancia de Dios en su parte número 1, donde explicamos palabra por palabra y línea por línea el cómo se operan estas manifestaciones que Dios nos regaló. No porque las merezcamos, sino porque las necesitamos, porque estamos en una competencia espiritual. En dicho seminario, que lo doy de manera virtual pero en vivo, comparto las enseñanzas de cada módulo en directo. Luego respondemos preguntas y los ayudamos en todas sus inquietudes. Cada sesión es de 1 hora por día y en la descripción del video encontrarán el enlace para reservar su lugar. Bueno, dicho todas estas cosas y todas estas novedades, quiero empezar a compartir esta enseñanza que yo titulé Viviendo una vida abundante y victoriosa. Quiero contarles algo de mi vida pasada. Durante muchos años yo quise ser un empresario exitoso. Y a pesar de que ya conocía la palabra de Dios, no estaba en mi corazón el convertirme en un ministro de su palabra. Es más, en oración se lo supe decir a Dios y dejarlo bien en claro, pero se ve que Él tenía otros planes para mi vida. En aquellos años creía que el éxito se medía por la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta bancaria, los gustos que te podías dar, y las cosas que te podías comprar. Creía, como hoy muchos creen, que la abundancia o la vida abundante está directamente relacionada con la cantidad de dinero. Cuánto dinero tienes y te diré cuánta riqueza tienes. Luego comprendí que la riqueza no se define por la cantidad de dinero que tienes, sino por el tiempo que puedes pasar sin trabajar manteniendo tu misma calidad de vida. Fueron años de algunos éxitos y muchos fracasos, y le doy gracias a Dios que no me haya permitido convertirme en el empresario exitoso que anhelaba, porque estoy seguro que tú puedes conquistar el mundo, pero sin Dios y sin Cristo, tu vida, mi vida, no tiene sentido. Dios, con su tremenda paciencia, supo esperarme para llevarme amorosamente a este hoy mío, donde no aceptaría ni todo el éxito del mundo, ni todo el dinero del mundo, sin mi Dios y sin mi Cristo. Y les puedo asegurar que muy pocas personas en el mundo rechazarían el éxito y el dinero. Pero solo el conocimiento de Dios te hace llegar a este nivel de convencimiento. Hace muchos años, Dios me confrontó con este registro de la palabra de Dios. Por favor,
Acompáñenme al libro de Juan. En el capítulo 10 leemos el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de la venida de nuestro Señor está más que clara en este registro bíblico, pero quiero que vayamos un poquito más y lo profundicemos. En primer lugar, quiero destacar que la palabra griega traducida como vida es la palabra griega zoe, que se escribe zoe. Es un sustantivo femenino y su definición amplia sería vida en sentido absoluto, espiritual y eterna. No se refiere simplemente a estar vivo físicamente, sino a la calidad de vida divina que proviene de Dios y se manifiesta en plenitud, propósito y comunión eterna. Hay otra palabra griega que define la vida biológica, que es la famosa palabra bios. Ahora bien, esta palabra zoe ha sido escrita más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Jesús la usa para referirse, por ejemplo, a la vida eterna. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 3 leemos el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra vida es la palabra griega zoe. Juan, por favor, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, zoe, eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan, por favor, estamos viendo algunos ejemplos y usos de la palabra zoe. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, como lo acabo de expresar, Jesús no está hablando de simple supervivencia. Él promete una clase de vida que trasciende la existencia física. Una relación restaurada con Dios, con paz interior, con gozo eterno y con una plenitud espiritual completa. Ahora bien, la otra palabra digna de estudio es la palabra traducida como abundancia. La palabra es perizón y es un adjetivo en acusativo singular neutro. Veamos una definición amplia de esta palabra según el diccionario griego. Más allá de lo necesario, superabundante, excesivo en la mejor forma, algo que sobresale, que rebosa y desborda con propósito. También implica excelente, inconmensurable, más de lo esperado, y lógicamente el uso del verbo base proviene del verbo perisou, que significa abundar, exceder, sobresalir. Este verbo se usa, por ejemplo, en el libro de Romanos. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, acá nosotros descubrimos dos palabras. Uno es abundó y la otra es sobreabundó. Lógicamente estas palabras no son la misma, pero ambas comparten la misma raíz. Miren, para la palabra griega utilizada que se traduce abundó es la palabra griega epleonasen. La raíz es pleonazó y su significado es crecer, multiplicarse, abundar, exceder en cantidad. Se refiere a un aumento o multiplicación de algo, en este caso,
la multiplicación del pecado. En cambio, la palabra griega que se traduce sobreabundó es la palabra griega hipereriperiseuos, que está compuesto de una raíz, ¿no es cierto?, que es hiper, más allá o por encima, y periseu, que sería la raíz, que es abundar y estar en exceso. Una definición amplia de esta palabra es sobreabundar, rebosar mucho más allá y exceder inmensamente. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que la gracia de Dios no solo supera, sino que rebosa ampliamente por encima del aumento del pecado. En conclusión, haciendo un estudio de este registro bíblico, ambas palabras, abundó y sobreabundó, expresan crecimiento o aumento, pero sobreabundó es una forma mucho más intensa que implica que la gracia de Dios excede con creces cualquier incremento del pecado. Esto es maravilloso, ¿no? Esto destaca una figura de contraste o antítesis muy poderosa. Fíjense, donde abundó el pecado, la gracia, el favor divino y merecido de parte de Dios, sobreabundó aún más. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el profundizar en el uso de las palabras para lograr un impacto aún mayor de lo que realmente Dios nos quiere transmitir por medio de su palabra, que es su voluntad revelada? Bueno, volviendo al análisis de Juan 10:10, como decía, Jesús no solo ofrece una vida, digamos así, normal, sino una vida rebosante. No se trata de una vida apenas soportable, sino de una existencia plena de propósito, alegría, identidad, victoria espiritual y esperanza eterna. Esto es maravilloso. En tan cortas palabras, fíjense todo lo que Dios nos ha transmitido. Y ahora vamos a seguir profundizando, viendo las figuras literarias usadas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10. Fíjense, la primera figura literaria es la metáfora. Jesús habla del ladrón, refiriéndose figuradamente al diablo, también a falsos líderes religiosos que roban el verdadero conocimiento de Dios. Él se presenta como el buen pastor, una imagen cargada de ternura y guía, protección y entrega. Miren, lo vamos a ver rápidamente en este contexto de la palabra de Dios, que está en Juan, pero comenzando a partir, capítulo 10, por supuesto, pero comenzando a partir del versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría Jesús les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye,
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que si el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Maravilloso este contexto, ¿no? Como muestra el propósito, el corazón, su compromiso con el mandato que Dios le dio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estábamos analizando las figuras literarias que existen en ese contexto que yo acabo de leer. El segundo o la segunda figura literaria es el paralelismo antitético. Se contrasta la acción del ladrón, que viene a hurtar, matar y destruir, con la obra de Cristo, que es dar vida en abundancia. Este contraste enfatiza la naturaleza destructiva del enemigo versus la naturaleza vivificadora de Cristo. La otra figura literaria implícita es la hipérbola. El término vida en abundancia evoca algo más allá de lo medible, reforzando la idea de que la vida con Cristo no tiene límites en cuanto a plenitud y propósito. La cuarta figura literaria es el enfático verbal. El verbo he venido, en aoristo, indica una acción completa. Su llegada ya cambió la historia humana. Tengan y tengan en abundancia están en subjuntivo presente, lo que sugiere una oferta continua y activa. Fíjense las riquezas que nosotros podemos extraer de este simple registro bíblico. Conclusión práctica. Jesús no vino a darte una religión, sino una nueva clase de vida. Una vida que fluye desde dentro, por el Espíritu de Dios que nos fue dado, que transforma el carácter, da sentido eterno y que rebosa incluso en medio de circunstancias difíciles. Lógicamente, ustedes se estarán preguntando, que es la pregunta del millón, ¿cómo alcanzo la vida prometida por Jesús? En esta pequeña enseñanza voy a tratar de mostrarles el camino para alcanzar, no cuando muramos, no cuando Cristo retorne, sino comenzar a vivir esa vida en abundancia que Jesús nos ha prometido. En esta parte 1 vamos a desglosar los pasos para alcanzar esa vida abundante prometida. La promesa de vida y su origen divino. El objetivo de esta sección es presentar el origen de las promesas de vida, quién la ofrece, a quién va dirigida y cómo comienza el camino hacia ella. En primer lugar, tenemos que preguntarnos que la vida prometida, ¿qué es? Lo acabamos de ver. Vida en plenitud, la vida que solo procede de Dios, que es de una abundancia que va más allá de lo necesario, rebosante, superior en calidad. Esta vida no simplemente es existir, sino tener una relación profunda con Dios por medio de Cristo. Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan, en el capítulo 5, y comenzando a leer el versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado vida eterna, y la vida, Zoid, está en su Hijo. Sin el Hijo no hay vida. Con el Hijo tenemos vida hoy
y encima promesa de vida eterna. Número 2. ¿Cuál es el origen de la promesa? Dios, el Padre. Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es el autor de la vida, y la promesa de vida eterna no es reciente, sino parte de su plan eterno. Esta promesa se manifestó en el tiempo señalado por medio de Jesucristo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces ya sabemos que el origen de esta promesa viene de Dios, de nuestro Padre Celestial. Número 3. El camino hacia esa vida. Jesucristo. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solo ofrece vida, Él es la vida. No hay otro camino hacia el Padre. Vamos desarrollando punto por punto cómo alcanzar esa vida prometida por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, por favor, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Yo realmente quiero volver a leer este registro bíblico para impactar el corazón de las personas que me están escuchando. Fíjense, lo dice Dios, no lo digo yo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto elimina la posibilidad de alternativas espirituales humanas. No todos los caminos conducen a Dios, por favor, no se dejen engañar. Jesucristo lo declaró directamente, sin ambigüedades. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Número 4, por favor. ¿A quién está dirigida esta promesa de vida abundante? Juan, por favor, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación es universal. El requisito es creer en el Hijo. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chicos, la paga del pecado es muerte. Ya lo aprendimos y lo vivimos, ¿no? ¿Qué les pasó a Adán y a Eva por no hacerle caso a Dios? ¿Y a la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Y a la gente que sufrió el diluvio? Y puedo citar mucho más ahora que estás esperando para reaccionar. Recuerda esto. La paga del pecado es muerte, y desobedecer a Dios es pecar. Pero no porque Dios sea autoritario, no, porque Dios te está diciendo, chico, acá está el camino de la vida y el camino de la muerte, pero elijan el camino de la vida. Yo quiero que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ese regalo de vida no tienes que trabajar para ganarlo. Solamente se recibe con fe y obediencia. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Creer la palabra de Dios y ser obediente a esa palabra de Dios. Recordemos lo que vivió Adán y Eva. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedas comer, pero no comas del árbol de la ciencia y del bien y demás, porque morirás. Y eso lo hacía Dios de malo, no, Dios lo hacía para prevenirnos. Y hoy está la misma advertencia. Todo este mundo va a ser quemado, va a ser destruido, no va a quedar nada.
¿A dónde quieres ir? Bueno, punto número 5, para llegar a esa vida abundante es por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el inicio de esa vida verdadera y abundante que Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense, por favor, Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No hace falta ni un diccionario para entender esto. De cierto te digo, te garantizo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Ponte a trabajar en ese tema. Toma el seminario. Comienza a estudiar la palabra de Dios para que puedas nacer de nuevo. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que Jesucristo le estaba enseñando. Respondió Jesús en el versículo 5, de cierto te digo, te lo garantizo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa la expresión naciere de agua y del Espíritu? Bueno, nosotros el primer nacimiento es de agua. El segundo nacimiento es del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando confesamos que Jesús es el Señor en nuestra vida y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Aunque no lo hayamos visto, lo creemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Nacemos de vuelta. Dios nos adopta como hijos suyos y coloca dentro nuestro la simiente de su Hijo Jesucristo dentro nuestro. Nacer del agua, vida del cuerpo y alma, el nacer del Espíritu, hoy se representa por confesar a Jesús como tu Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos, lo que acabo de compartir, pero lo veamos en la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa con tu boca, Jesús, tú eres mi Señor, y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. El nuevo nacimiento es la entrada a la vida prometida. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida de Cristo en nosotros hace todo nuevo. La vida verdadera comienza cuando Cristo habita en nosotros. Y fíjense, ya lo he destacado en varias oportunidades, la precisión y el uso de las palabras de Dios en la palabra escrita. Dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa estar en comunión, porque Cristo en mí es salvación, lo que acabamos de ver, Romanos 10:9. Ahora, yo en Cristo es comunión. La vida prometida no es una religión, es una relación con Dios por medio de Cristo. Muchos quieren la vida eterna sin el Hijo, pero solo a través de Jesucristo se accede a la plenitud. No se trata de rituales vacíos, sino de una transformación real. Yo en Cristo, que empieza con el nuevo nacimiento, Cristo en mí. Ahora bien, ¿cómo alcanzo esa vida prometida por Jesús? Esta segunda parte, vamos a ver que tenemos que nutrir, vivir y manifestar esa vida. El objetivo de esta segunda parte es mostrar cómo esa vida prometida se desarrolla en nosotros, cuál es nuestro rol diario y cómo esa vida se manifiesta por la palabra, el espíritu, el amor y la obediencia. La vida prometida se nutre, se alimenta con la palabra de Dios. No hay otra forma. Si tú quieres alimentar tus músculos, ¿qué haces? Comes proteínas, vitaminas, que tú sabes que van a alimentar tu músculo. Ahora, ¿cuáles son los músculos espirituales? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a alimentar a tu hombre interior
no a la parte espiritual, me refiero a tu yo, a la parte tuya humana, que necesita nutrirse de la vida que Cristo ha hecho disponible. ¿Y dónde está esa vida? En la palabra de Dios. Juan, por favor. Capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, correctamente dividida, es lo que nos separa del mundo y nos forma conforme al carácter de Cristo. Esto es muy simple, chicos. En la medida que yo conozco la palabra de Dios, más conozco a Cristo. Más me visto de Cristo. ¿Dónde? En mi mente. Porque ya sabemos que espiritualmente yo lo tengo a Cristo y que Cristo espiritualmente dentro mío es perfecto. Pero mi mente necesita ser renovada. Mi mente necesita vestirse del nuevo hombre, de la nueva mujer, de ese hombre y esa mujer espiritual que está creada dentro nuestro. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hebreos, por favor. Capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Que también usa la palabra soy. Es viva, está activa y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace todo esto que acabo de citar, línea por línea y palabra por palabra. Solo la palabra de Dios correctamente dividida produce el milagro en tu vida del nuevo nacimiento. Porque tú vas a llegar a creer por medio de la palabra. No hay otro camino. No vas a llegar a Dios leyendo revistas del mundo. La palabra de Dios tiene que abundar en tu corazón. Para que esa palabra inunde tu yo, la parte humana tuya, impacte tu corazón. ¿Se acuerdan de todas las enseñanzas que estuvimos viendo estos últimos días? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Con qué la vas a guardar? Yo prefiero guardarla con la palabra de Dios, porque sé que la palabra de Dios es vida. Salmos, por favor, 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo vuelvo a leer. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Guardar la palabra es un escudo contra el pecado. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En esto, pensar. Cada cosa que está en la palabra de Dios es vida. Ponla en tu corazón, ponla en tu mente. Trabaja la palabra de Dios, piensa la palabra de Dios. Y entonces vas a comenzar a vivir la vida que Cristo ha hecho disponible. Pensar en lo correcto nutre la vida interna y dirige nuestras decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el otro paso? Nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo y ese don, que es espiritual, es quien vivifica y guía esa vida a la cual nosotros queremos alcanzar. En la medida en que yo conecto mi mente con la palabra de Dios, eso hace que mi mente se conecte con ese hombre interior o esa mujer interior espiritual que está dentro mío, que Dios me la dio, Dios me la regaló, no porque la merezca, sino porque la necesito. Es el don del Espíritu Santo, que ha sido dado de manera incondicional, ha sido dado como simiente. Somos hijos de Dios y esa condición de ser hijo no se puede perder porque es simiente. Como tampoco puedes perder la simiente de tu padre, por más que te portes mal. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es lo que le estoy hablando, el don del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene manejar todos estos conceptos que estoy compartiendo con ustedes? ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros conozcamos estas cosas, las vamos a creer. Y en la medida en lo que creemos, recibimos. Porque creer es igual a recibir. La misma vida que levantó a Jesús de los muertos actúa en nosotros ahora. Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo nacer del Espíritu, sino caminar con Él cada día. Ahora, esta vida, la vida prometida por Dios y por la obra redentora de Jesucristo, se manifiesta en amor y obediencia. Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios es obedecer su palabra. Porque hoy el mundo no manifiesta la vida abundante, victoriosa y poderosa que Jesucristo ha hecho disponible. ¿Por qué no la manifiesta? Porque no guardan sus mandamientos. Quizás sean renacidos del Espíritu de Dios, quizás sean hijos, pero no están caminando en obediencia. Son desobedientes, pecan. ¿Y todo eso qué produce? Produce la falta de resultado. No manifestamos la vida abundante que Dios ha hecho disponible. Primera de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que ama a Dios vive en Él y Dios vive en esa persona. Eso es lo que acabo de citar en 2 de Corintios. El que está en Cristo, nueva vida tiene. Las cosas hechas son nuevamente hechas. Esto es muy simple, chicos. ¿Quiero vivir la vida de Cristo? Tengo que ser imitador de Cristo. Tengo que estar en comunión con Dios. Tengo que vivir la palabra, tengo que ser obediente, tengo que vivir en amor. Tengo que guardar su palabra. Y para guardar su palabra tengo que conocerla. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sin comentario. La vida en Cristo no es pasiva, implica acción, fruto, obediencia. Ahora bien, ¿cuál es el otro paso para ir accediendo a esa vida maravillosa, llena de plenitud, rebosante, que excede a esta vida terrenal? Fuimos comisionados para extender esa vida a otras personas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo que otras personas tengan la misma vida que yo hoy estoy disfrutando? Y ese es el punto principal. Hay que dar para recibir. Hay que dar para recibir. 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos nosotros, vos incluido, la palabra de la reconciliación. Ojo con este tema, porque yo durante muchos años lo ignoré. Yo quería ser empresario exitoso, pero no quería ser ministro. Entonces, por lo tanto, no manifesté la vida abundante que Cristo hizo disponible. ¿Pero por qué? Porque estaba equivocado. Porque creía que la vida abundante era dinero en el banco. Nada que ver. La abundancia y la vida abundante es tener en todo lo suficiente. Eso es vida abundante. Y a eso sumarle paz, y sumarle gozo, y sumarle templanza, y sumarle todos los frutos del Espíritu, y encima sumarle el poder de Dios.
para ejercerlo, porque tenemos la autoridad para ejercer el poder que Dios nos ha dado. Fíjense, versículo 20. Así que somos ahora embajadores en nombre de Cristo. No cuando muramos, no cuando Cristo venga. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. No somos simples receptores de la vida de Cristo, somos sus embajadores. Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nos encomendó multiplicar esa vida en otros. En la medida en que nosotros más damos, más recibimos. Cuanto más vida multiplicamos en la vida de otros, más vida tenemos nosotros. Así funciona esto, chicos. Romanos, por favor, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio, la vida abundante que Cristo hizo disponible, no se transmite solo, necesita bocas, corazones, pies y vidas comprometidas. ¿Quieres manifestar la vida abundante que Cristo hizo disponible? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Esta vida abundante, victoriosa, incluye pruebas. ¿Por qué? Porque Dios necesita forjar tu carácter. Dios necesita fortalecerte, y para fortalecerte tienes que pasar por obstáculos, por pruebas, pero no vienen de Dios. Dios las permite que te ocurran en tu vida, pero ¿sabes por qué? Para forjarte. ¿Cómo un marinero logra su destreza al dirigir el barco? Por medio de las tormentas que tuvo que enfrentar. Y ahí adquiere él experiencia y sabe cómo lo que tiene que hacer. Bueno, en nuestra vida cotidiana pasa exactamente lo mismo. Miren, fíjense, Juan, por favor. Capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo, el unigénito de Dios, tuvo que ser entrenado y soportar todas las cosas por las que tuvo que soportar. ¿Para qué? Para obtener la victoria. Él dice: yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, y esa persona, ese ser maravilloso, está dentro mío, que venció al mundo, por lo tanto, yo también puedo y venzo al mundo. La vida abundante prometida no es ausencia de problemas, sino victoria en medio de los problemas. Miren, primera de Pedro, por favor, capítulo 1, comenzando en el versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, los obstáculos, te purifican, te entrenan y confirman la autenticidad de nuestra fe. Yo les puedo asegurar que yo hoy estoy más fuerte y más entero después de haber superado todas las pruebas que me tocó vivir como hombre, como ser humano y fundamentalmente como creyente. Voy a aprovechar este momento para compartirles una parábola.
Un hombre recibió una semilla preciosa de parte del rey. Le dijo, esta semilla si la plantás, la cuidás y la nutrís, dará un fruto eterno que no se corrompe. Pero el hombre, distraído por los placeres, las cosas de este mundo, los temores y los afanes, la dejó en un cajón. Con los años, su vida se volvió seca, estéril, vacía. Al final de sus días recordó aquella promesa hecha por el rey. Corrió a abrir el cajón. La semilla estaba aún allí, pero ya no tenía vida. El rey había cumplido, la semilla tenía poder, pero el hombre nunca la había sembrado. ¿Qué estás haciendo con la semilla que Dios te dio? Tú tienes esa semilla, la palabra de vida, la promesa del nuevo nacimiento, el llamado a caminar con Dios, la oportunidad de compartir esa vida con otros. ¿La estás sembrando? ¿Estás viviendo la vida que Cristo te prometió? No dejes que la semilla de la vida eterna duerma en un cajón. Plántala en tu corazón. Llégala con obediencia y nútrela con la palabra. Y deja que Dios produzca vida abundante en ti. Padre amado, oro por las personas que escuchan esta enseñanza. Y te pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reavives la semilla que plantaste en el corazón de estas personas. Bendícela, manifiéstate en ellas, glorifícate en sus vidas, para que estas personas se conviertan en un suelo fértil que da fruto a 30, a 60 y a 100%, para gloria tuya, Padre Santo, para gloria de tu palabra y para la gloria de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por escuchar esta petición. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.